Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a esta edición más. Ministro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, un placer poder estar acá y sobre todo ir informándole a la población salvadoreña cuáles son los últimos eventos que están sucediendo en nuestro territorio en relación a esta pandemia y sobre todo cuáles son las intervenciones que debemos realizar para poder ir dando un control y sobre todo una atención directa a la situación que nos aqueja en este momento. ¿Cómo se logró llegar a la conclusión que Chalchuapa debió haberse considerado la ciudad para poder establecer este cerco sanitario? Esa parte es importante. Nosotros venimos realizando en todo el territorio un tamizaje que es comunitario y también se viene realizando una muestra, la cual es centinela. Esa muestra centinela se realiza a través de los 31 hospitales de la red de hospitales nacionales, más los hospitales del Seguro Social. A eso le unimos las 5 regiones de salud, con lo cual constantemente nosotros estamos reportando las pruebas. De esta manera nosotros identificamos, pero la segunda manera es el tamizaje comunitario, y es el que todos los salvadoreños hemos visto, las cabinas trasladarse a los diferentes municipios del territorio, y en ese momento es cuando se capta una muestra y ante un incremento de la cantidad de casos positivos en ese muestreo, pues a nosotros nos arroja ya alertas en el cual tenemos que profundizar el conocimiento de cuál es el desarrollo de la enfermedad en ese momento y realizamos las intervenciones como lo que observamos en Chalchuapa, que es el caso de este cerco sanitario, que el día de ayer implicó también la toma de 1000 muestras para que este dato sea mucho más significativo y que con esto nosotros podamos conocer a profundidad qué es lo que está sucediendo en el municipio. No podrían ellos aseverar esto porque precisamente la única prueba que nos pueda nosotros arrojar que tengamos el desarrollo de esta enfermedad en curso, pues es la reacción de cadena de polimerasa. Y es el examen per se, no un criterio de decir, mire, yo me siento mal y creo que tengo COVID. Es correcto. ¿Por qué razón? Y lo quiero explicar de una manera sencilla. El 80% de los pacientes que desarrollan la enfermedad pueden tener síntomas leves o pueden ser asintomáticos. Entonces la mayoría de la población podría estar ante una situación de COVID y quizás el único síntoma que presentó fue un proceso febril de un día de evolución. Entonces es difícil poder identificar lo que está sucediendo en un momento. Es difícil que solo por sintomatología nosotros podamos identificar la mayoría de los casos, porque precisamente también tenemos casos asintomáticos, y la única manera que nosotros podamos identificar con certeza lo que está sucediendo es con las muestras que han sido ya utilizadas por diferentes organizaciones internacionales como pruebas diagnósticas. En este caso es la reacción de cadena de polimerasa. En ese sentido, no tenemos que activar las alarmas o activar todas estas alertas cuando estamos ante la situación que empezamos a ver en un municipio, la llegada de pacientes complicados. Ministro, ¿se puede ampliar esto a otros municipios? Porque se hablaba de San Sebastián Salitrillo, El Porvenir y otros lugares. Existe la posibilidad, y quiero comentar el caso de que recordemos que observamos en Corinto. El análisis que se realiza en una intervención como lo es estratificar o compartimentalizar una medida, no solo va a implicar el hecho de identificar los pacientes que pudieron hacer contacto, los pacientes sospechosos, todo el análisis inminente de los pacientes o de los salvadoreños que han adquirido la enfermedad, sino cuál fue la razón del por qué se presentó este incremento. Quizás comencemos por eso. ¿Por qué hay un repunte entonces? ¿Por qué se está presentando este repunte? En ese sentido, quiero volver a dar una aclaración en dos aspectos. Okay. El repunte del conglomerado que se está observando es a nivel del incremento de casos, que es un conglomerado de casos a nivel del territorio, se está observando probablemente, y esto con facilidad puedo decir, por la disminución del cumplimiento de los protocolos. Pero no es para preocuparse en el sentido de que podemos volver a cerrar el país, a eso quería llegar. Precisamente sí es para preocuparse. No quiero alarmar a la población salvadoreña, pero definitivamente si esto continúa y si los casos comienzan a incrementar, pues con facilidad puede llegar a situarse El Salvador en una posición bastante compleja en la cual... ¿A cerrar de nuevo el país como lo cerramos la vez anterior? El Ministerio de Salud va a tomar las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Hablar de un cierre o no, siento que es quizás poner un punto que hasta cierto
hasta cierto momento debe de analizarse, porque no queremos tampoco generar un pánico, sino que queremos decirle a la población, tenemos que salvaguardar la vida y vamos a utilizar las herramientas que el Código de Salud establece para garantizar esto. Pero quiero llegar a un ejemplo. Veamos Alemania. Alemania acaba de emitir una alerta en la cual hay un toque de queda, porque si una de las ciudades presenta más de 50 casos por 100.000 habitantes, pues entran en ese. Francia ha endurecido las medidas, España ha endurecido las medidas, Costa Rica, Panamá está en una situación compleja. El caso del evento como vimos en San Salvador, el caso de las actividades en las diferentes municipalidades cuando hay actividades deportivas los días domingos. Ahí están las imágenes de lo que se llevó a cabo precisamente en este lugar donde estamos, pero digamos que así de forma ligera podemos apreciar que la mayoría de gente andaba cumpliendo con la obligación de andar, solo él de la marimba no estaba con su... Sí, no todos tienen primero el equipo de protección. Había que darle un marimbazo para que aprendan, ¿no? No todos están utilizando adecuadamente el equipo de protección. Eso es otra cosa importante. En la imagen se logra ver cómo los salvadoreños están utilizando de alguna manera, no todos de la manera correcta el equipo de protección. Sí. Otra cosa importante es, estas imágenes son en un momento específico. No sabemos si esto era el momento en el donde mayor aglomeración de personas o mayor afluencia de salvadoreños había. Entonces, este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. No es que estemos en contra, pero definitivamente tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que este día se va a dar la indicación, primero, ante la situación que hemos observado en los diferentes municipios con el tema de la actividad deportiva, es que se van a cancelar la actividad deportiva que se está realizando sin el cumplimiento de los protocolos, porque es una parte fundamental que no podemos darnos el lujo en este momento en el cual nuevamente estamos observando casos. Se suspenden las actividades deportivas, ese es el anuncio que se va a hacer hoy. Es una parte importante. ¿Cuáles deportivas? ¿Las que están oficialmente programadas para los estadios o toda actividad deportiva? La actividad deportiva que sea concentraciones en los estadios. Esta parte es importante. Sabemos que hay actividades que se realizan al aire libre. Localmente hay torneos en los municipios, eso estará suspendido. Es correcto. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir esa posibilidad de transmisión, necesitamos disminuir esos lugares donde puedan haber aglomeraciones de personas y que de alguna manera pongan en una situación compleja al país. La alcaldesa Vilma de Barrera, que le decía yo, aquí encontré el dato, de Chalchuapa, decía, me sorprende, como alcaldía hemos mantenido la visita casa por casa y no hemos reportado casos sospechosos de COVID. Sí, es un poco, pues quizás desconocimiento por parte de la señora alcalde, porque definitivamente debemos comprender que estos pacientes que son asintomáticos, y vuelvo a insistir, para que ella pueda identificar una situación complicada dentro del municipio, debe de haber una cantidad elevada de casos que puede llegar a generar que ese 20% de los pacientes que requieren un tratamiento y que inminentemente pues van a ser congruentes con decir, sí, hay pacientes que requieren irse al hospital por COVID, pues debe haber una cantidad bien elevada y eso se identifica cuando ya se ha salido de control. Entonces, ¿cómo nosotros estamos identificando? Nosotros no nos inventamos lo que están haciendo es evitando llegar que esta persona que es asintomática llegue a un hospital. Es correcto. Y sobre todo... Perdónenme un poco que esté utilizando este término así tan... Y sobre todo, lo más importante, que esta persona que está asintomática, que no ha sido identificado, esté realizando una actividad dentro de su municipio sin protección, incrementando el riesgo. Bueno, algunos cumplen las medidas de protección, pero sobre todo incrementando el riesgo de poder transmitir a más población que reside en el municipio. Eso es bien importante, porque no solo es evitar que los pacientes no lleguen a una situación complicada, sino que limitar la transmisión de este paciente que no se sabía que era un paciente que tenía el desarrollo de la enfermedad. Pero debemos... incluyendo las profesionales, las de la liga... Sí, es por eso que en su momento vamos a dar ya el anuncio completo para que puedan ir identificando cómo va a ser este procedimiento. Lo que no queremos es generar más diseminación de esta enfermedad, incrementar los contagios, y esto con un solo objetivo, pues la salud de la población. Estamos evidenciando incrementos el día de ayer nuevamente, una cantidad de casos elevada, los casos confirmados por día. ¿Cuánto, por ejemplo, ayer y hoy, entre antier y ayer? Hemos estado observando incrementos que van desde los 286, el día de ayer 295, y la cronología ha venido desde el día 9. Me decía de que hay restricciones, las actividades deportivas este día van a ser anunciadas que van a tener que restringirse por el momento.
Sí, en su momento vamos a dar ya la notificación y el anuncio, pero debemos... incluyendo las profesionales, las de la liga. Sí, es por eso que en su momento vamos a dar ya el anuncio completo para que puedan ir identificando cómo va a ser este procedimiento. Lo que no queremos es generar más diseminación de esta enfermedad, incrementar los contagios, y esto con un solo objetivo, pues la salud de la población. Estamos evidenciando incrementos el día de ayer nuevamente, una cantidad de casos elevada, los casos confirmados por día. ¿Cuánto, por ejemplo, ayer y hoy, entre antier y ayer? Hemos estado observando incrementos que van desde los 286, el día de ayer 295, y la cronología ha venido desde el día 9. El día 9 se sale de esa estabilidad usual que veníamos observando, que eran en 70 a 110 casos, y notamos un incremento a 119 casos. El día 10 observamos un incremento a 126 casos. El día 11 observamos un incremento a 139 casos. El día 12 observamos un incremento, el día 11 observamos un incremento, creo yo, a 145 casos, y luego nos saltamos a 286 casos. Estamos en este juego No, esto ha sido sostenido de crecimiento. El día de ayer son 295 casos, entonces ya suman varios días de crecimiento. De eso estamos hablando. Precisamente desde el día 9, si nos pueden ubicar el puntero en el día 9, observamos un incremento de casos. El día 9, un poco más adelante. Por ahí está. Estamos identificando 119 casos. Eso se sale de nuestra estabilidad, que venía en 70 a 110 casos, que era el rango que habíamos identificado en el sube y baja. Identificamos ese día 119. El día 10 identificamos 126 casos. El siguiente, por favor. El día 11 identificamos 139 casos. El día 12, 145 casos. El día 13 nos vamos con 286 casos. Y el día 14, pues nos vamos con 295 casos. ¿Tiene buena vista, doctor? No, me lo puedo de memoria. Son todos los datos que manejo día con día. Digo, porque para estar viendo el monitor de Tequía ya tenía que usar mis lentes. Pero bueno, veamos ahí, entretengámonos ahí. Eso es lo que realmente está llamando muchísimo la atención. Claro, eso es lo que está llamando la atención. Esa tendencia de mantenerse al alza los casos diarios. Sí, y esto va en dos sentidos: conglomerados y brotes. Conglomerados, que son los que están sucediendo a nivel de todo el territorio, y brotes. Estamos ante una segunda afectación por esta pandemia, como el presidente lo anunció, y definitivamente tenemos que tomar intervenciones que sean acertadas y intervenciones oportunas para evitar estar en una situación compleja. Quiero aclarar que este incremento de los últimos 2 días obedece a una situación muy específica. La mayoría de las pruebas que han salido positivas, por ejemplo, de las 286, 110 son específicamente en el municipio de Chalchuapa, con lo cual evidentemente va en contra o totalmente diferente al análisis del alcalde que decía que no estaba sucediendo nada. ¿Vea? Entonces es una situación que nosotros tenemos que no necesitamos ver complicaciones ante una enfermedad para tener que tomar intervenciones sanitarias. ¿De qué nos sirve atender a un paciente cuando el paciente ya está complicado si perfectamente con el inicio de los síntomas podemos sanar su enfermedad? Ese es el mismo análisis que tenemos que hacer en esta situación que estamos viviendo. Ni pensarlo, ni lo quiero, ni lo deseo, doctor, lo voy a decir así, pero ¿podríamos de nuevo entrar en una crisis de salud como en su momento nos puso en aprietos el COVID? No es algo que quisiéramos. Definitivamente estamos tratando de hacer lo humanamente posible, trabajando en equipo para evitar llegar a eso, y sobre todo trabajando de la mano de Dios. ¿De qué va a depender? Qué bonito eso, trabajando de la mano de Dios. ¿De qué va a depender eso? ¿De una buena articulación, de una buena coordinación? ¿Va a entrar en consonancia ahora el ministerio, el gobierno, a trabajar con todos los actores del país? Ahora, en el tema y en el caso del presidente Trump, que yo se lo decía así de una forma muy, muy ligera, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tan rápido él se activó y por último terminó diciendo de que ya no tenía COVID y ya anda en campaña? Pues? Sí, si él tiene quiere decir que la medicina del COVID ya está, lo que pasa es que no la han dado a conocer, ¿o qué? Sí, eso sería un poco complejo porque sería, pues,
dar una opinión sobre algo que no es oficial o que no hay evidencia científica, y no quisiera que esto se prestara para que de alguna manera haya mala interpretación. Gracias a Dios la salud del presidente Trump ha sido favorable su evolución. Nosotros como médicos nunca vamos a buscar o vamos a tener como objetivo de esperar una complicación ante un paciente, y si el resultado fue favorable, gracias a Dios por la salud del presidente. Ok, voy a cerrar con las preguntas claves. Entonces se anuncia el cierre de actividades este día deportivas, ¿no? En su momento vamos a dar el comunicado oficial y los pormenores para que este tipo de actividades pues vayan disminuyendo el riesgo de poder adquirir la enfermedad. Los cines entonces no estarían abriéndose tal y como o cerrándose, no sé si ya estaban abiertos. Progresivamente vamos a ir ampliando esto dependiendo de lo necesario, dependiendo de las medidas que se van identificando. Hoy hemos identificado que las aglomeraciones en estos sitios disminuye el cumplimiento de los protocolos por la misma euforia, por características. Pues no quiero generalizar, no el 100% de la población lo hace, pero debemos inminentemente, ante días en los cuales hay incremento de los casos, comenzar y tomar acciones que de manera inmediata corten esa transmisión de persona a persona. Ok, no se cierran playas, no se cierran actividades en la zona costera. Todo esto depende de la evolución de la enfermedad, todo esto yo no puedo programarlo o estimarlo, esto vamos observándolo el día a día que pasa. Bueno, la ventaja es que el país es un pionero en el tema de las muestras de tamizaje. Somos del país que en la región centroamericana fue de los primeros en realizar esta estrategia, y precisamente esta estrategia nos arroja datos día con día, de los cuales nosotros partimos para ir identificando cuáles van a ser las acciones que se van a ir tomando en el contexto de la pandemia. En el caso del transporte colectivo, porque entiendo que esta mañana había un operativo fuerte para detectar aglomeraciones en ellos. Es importante eso, y se me olvidaba, y gracias por recordarlo. El transporte colectivo siempre ha sido algo de lo que hemos insistido mucho, y en los últimos días hemos observado que la cantidad de personas que están ingresando a las unidades del transporte público son mayor. Es por eso que se está desarrollando ya un operativo por parte del trabajo y del equipo del presidente, que está precisamente en este caso a la cabeza el Viceministerio de Transporte, identificando que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Sabemos que el transporte público es una parte importante y no debemos bajar la guardia, y sobre todo no debemos incumplir el protocolo de bioseguridad que está diseñado específicamente para reducir esa capacidad o esa facilidad que tiene el transporte público de transmitir o de alguna manera de facilitar el contagio que se presenta en esta pandemia. Ok, no está cerca tener nosotros la vacuna entonces para el COVID. Claro que sí. Al iniciar la comercialización, nosotros queremos ser de los primeros países, pero quiero ser claro, esto depende también de los estudios internacionales, y sobre todo de tener seguridad que la vacuna pues va a dar inminentemente un resultado positivo y no mayores complicaciones o efectos adversos. Interesante. Le quiero agradecer profundamente a nombre de todo nuestro público el que nos haya permitido actualizarnos con toda esta información que creo que era oportuna, y sobre todo también para comprender mejor el tema de los cercos sanitarios, los parámetros que se determinen para poderlo hacer, cómo podría ser con el resto también del municipio. Muchísimas gracias, ministro, como siempre. Gracias. Yo quiero agradecer también a ti, agradecer a la población salvadoreña por podernos permitir dar constantemente esta información, y sobre todo por recordarles. No me voy a cansar de decirlo: utilicemos la mascarilla, lavémonos las manos con agua y con jabón, evitemos tocarnos la cara, la boca, los ojos, la nariz, guardemos este distanciamiento, y si no es necesario, pues no se exponga, y cumplamos todas las medidas. Estas son las partes fundamentales para poder limitar los contagios, y trabajando en equipo, trabajando unidos y con todo el apoyo que se nos ha venido brindando por parte del presidente Bukele, creo que vamos a salir adelante ante esta pandemia. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida a la candidata a la alcaldía de Santa Tecla por el partido FMLN, Jamie Muñoz. Gracias por acompañarnos, Jamie. Buenos días Ernesto, y un saludo también a toda la audiencia. Y exdirectora de Juventud, ¿verdad? Sí, correcto. Durante la administración anterior. Sí, así es. ¿Cómo está el trabajo territorial ahora que sin duda alguna no estamos todavía en campaña, pero se tiene como base fundamental tener un parámetro, un diagnóstico de cómo está el municipio y cuáles son aquellos aspectos elementales por los cuales se trabaja o se va a trabajar en una campaña, ¿no? Sí, de hecho, Ernesto, hemos venido trabajando, hay alrededor de 7 equipos trabajando, y un equipo que es el del programa de gobierno municipal ha generado ya un diagnóstico del municipio muy importante, que yo luego de la campaña tengo una idea, y es también que quede como un insumo en las bibliotecas de la ciudad,
Este diagnóstico que tiene una reseña de la historia de la ciudad, que tiene datos sociales, datos económicos, datos también electorales, algunos estudios realizados en la ciudad, donde se establecen cuáles son también como las potencialidades de la ciudad y cuáles son las cosas que también se deben hacer para construir, digamos, las estrategias encaminadas al desarrollo de la ciudad. Es interesante, Santa Tecla es una ciudad con más de 130,000 habitantes, que la concentración mayor está en la parte urbana, donde se concentra el 93% de la población. En la zona rural, que abarca, digamos, más territorio, únicamente se concentra el 7% de la población. Pero además tenemos a una ciudad que su mayor ingreso lo producen las empresas que comercian productos y servicios. Están registradas más de 5.400 empresas, que en su mayoría son microempresas y medianas empresas. Pero además los ciudadanos tecleños dicen que la ciudad se encuentra desordenada y sucia. Si algo es elemental para nosotros como tecleños es que la ciudad se vea bonita. Hay un gran sentimiento de identidad y de orgullo de los ciudadanos tecleños a la ciudad, y siempre queremos verla ordenada y bonita. Queremos que los demás nos digan que Santa Tecla es una ciudad que es visible a nivel nacional y a nivel internacional por su infraestructura, por su clima, por su limpieza, por su orden, por su desarrollo económico. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un informe elaborado precisamente por una organización en nuestro país demostraba el impacto que había tenido en la parte económica el COVID, y eso especialmente tomando como punto de referencia el caso de Santa Tecla, que es a donde nos hemos concentrado a conocer y viabilizar parte de los grandes retos que tiene una ciudad, ¿no? Y que no solo es belleza, sino que también es dinámica de economía como tal, ¿no? Sí. Y hablaba de que el 60% de hogares tecleños tenía ingresos justos para sus necesidades antes de la pandemia, es decir, esto ha quedado afectado, ¿no? Sí, bueno, de hecho el informe refleja que 700 negocios cerraron, y eso significará entonces, como tú lo dices, un gran desafío para la próxima gestión. Hay que recuperar la economía. Santa Tecla, su mayor ingreso y aporte al Producto Interno Bruto Nacional lo genera la comercialización de bienes y servicios. Hay que generar una estrategia que les permita a ellos tener más condiciones para este comercio, pero además volver a la ciudad atractiva. Una ciudad atractiva permitirá que puedan llegar y circular, por ejemplo, 20,000 ciudadanos fuera del municipio en Santa Tecla. Ya se logró cuando se inició el proceso y el lanzamiento del Paseo El Carmen. Habían fines de semana donde días sábados y domingos llegaban más de 20,000 personas. Es la única manera en la que vamos a poder generarle y darle ese crecimiento a la ciudad si logramos atraer a los turistas. Toda la gente, cuando hablamos de Santa Tecla, dicen, el clima tan fresco, tenemos la cordillera El Bálsamo, el volcán, que son dos zonas naturales, digamos, muy atractivas, y debemos generar entonces una estrategia que vaya vinculada al desarrollo de los comercios, a la atracción del turismo, a la remodelación y reconstrucción de la ciudad y de su memoria histórica. Santa Tecla tiene una historia que necesitan conocerla en El Salvador y fuera de El Salvador, pero además necesitamos ponerla a disposición de los ciudadanos también como un elemento fuerte de identidad para nosotros. Eso es lo que estamos planteando. Oscar lo inició, pero no tuvo oportunidad cuando se fue de candidato a la vicepresidencia de continuarlo. Pero hay un elemento importante en el que ahora le tenemos que inyectar otro componente que es imposible que no lo veamos, el componente tecnológico. Y por eso nosotros dentro de esta estrategia estamos hablando, por ejemplo, de potenciar el comercio electrónico de estas 5.410 empresas.
El comercio electrónico, la modalidad de comprar en línea a través de cualquier plataforma virtual, es una cosa que ahora la hacemos con más frecuencia y necesitamos transitar a hacerla mucho más. Y esa es una de las cosas que vamos a incorporar a través del diseño de una plataforma municipal donde van a estar registradas todas las empresas, sus productos, sus servicios, sus precios, y esto nos permita facilitar desde este componente el comercio electrónico, pero además sumado a toda la labor de recuperación del centro histórico de la ciudad y de potenciar a todos esos sectores que están dentro del centro histórico y que hoy por hoy, digamos, llevan cuesta arriba sacar adelante su negocio. He tenido la oportunidad de conversar con una empresaria recientemente de un restaurante de comida árabe en el Paseo El Carmen, y ella me decía, de verdad que necesitamos nuevas ideas, nuevos bríos, nuevas formas, porque esto nos permitirá en esa... Justo iba a preguntar sobre el tema, sobre el emblemático Paseo El Carmen, que fue una de las, llamémosle, obras emblemáticas que hizo la administración de Óscar Ortiz y que con el tiempo ha tenido cambios muy elementales que la han vuelto hasta cierto punto una zona bastante deprimida ahora. ¿Cómo volver a recuperar esa situación? Está muy deprimida, pero además no hay como una planificación de parte de la municipalidad que nos permita ir generando acciones encaminadas a la recuperación del Paseo del Carmen. Creo que hay un interés realmente de volver el proyecto y de que el proyecto deje de ser tan emblemático para la ciudad, que creo que eso es un error, porque estaríamos perdiendo un potencial importante que tiene la ciudad. Por eso nosotros estamos hablando que no es únicamente esa zona, sino que está la zona de los portales, donde está el Parque Daniel Hernández, la zona del Cafetalón, que también se vuelve como otro elemento importante, donde está el museo de la ciudad. Son como un circuito que debe convertirse en un elemento potencial para el turismo. Ahora, siempre les he hecho esta pregunta cuando converso con un candidato. ¿Hay alguna obra emblemática o un proyecto emblemático que sea presentado para que de alguna manera logre seducir ese sentimiento de apoyo en un proceso de elección al candidato? Sí, de hecho ¿Cuál es el de Yeyun? De hecho, estamos trabajando ya en ese proyecto que va a ser en materia económica y en recuperación económica. ¿El caso del Carmen? No. Es un megaproyecto que contiene precisamente la recuperación de todo el centro, pero la reactivación económica también de las empresas de productos y de servicios que hay durante toda, digamos, esa parte de la ciudad. Estamos trabajando, esperamos que a más tardar, Ernesto, en el mes de noviembre tengamos listo el programa de gobierno municipal y esto nos permita como ofrecer, ¿no? y ofertar a los ciudadanos esas alternativas que son la solución a esos problemas que enfrentamos y que tiene también un componente importante en materia de ordenamiento de la ciudad. Nosotros tenemos algunos cálculos en términos numéricos cuando vemos el tema de las votaciones. Aquí está una estadística que me refleja de que no va a ser fácil, sobre todo teniendo como resultado la última encuesta que era el doble de votos que hablábamos hace unos minutos. Sí, de hecho no es una elección. Casi 18,000. Un poco más de 18,000. Sí, de hecho es un reto difícil, como lo dije al inicio de tu entrevista, pero no imposible. No imposible, y creo que los mismos electores han expresado en los diferentes sondeos, escuchas, que votarán por esas mejores propuestas y votarán por esos mejores candidatos. Y nosotros vamos a generarles a los ciudadanos tecleños esas alternativas a esos problemas que enfrentan, a ese estancamiento que la ciudad ha tenido en los últimos años. Así que estamos trabajando para eso. Como lo repito, no podemos hacerlo solos, los tenemos que hacer a través de aglutinar a todos los sectores vivos de la ciudad, que podamos construir juntos y juntas esas alternativas de solución a los problemas. No puedo pasar por alto ya en este minuto que nos queda de la entrevista, conocer la opinión sobre el tema del conflicto del FODES, que es una de las herramientas económicas que tiene
que tienen los alcaldes, ¿no? Sí, de hecho, Ernesto, creo yo que ese conflicto tiene a la base una estrategia más dedicada al momento de elecciones. Si no entregas el FODES por 4 o 5 meses a las municipalidades, lógicamente vas a paralizar a las municipalidades. Es impresionante, pero en un conflicto como este, al final, quien paga los costos siguen siendo la gente, los ciudadanos. Hay empleados municipales a los que se les deben 3, 4 meses de salario. Hay proyectos que ya no se harán porque esos ingresos nunca llegaron a las cuentas de las municipalidades, y creo que eso al final el costo lo paga la gente, ¿verdad? Pero creo que en ese conflicto hay, dentro de ese conflicto, una estrategia de carácter electoral, política electoral, y de paralizar. Bueno, el tiempo se me fue, JB. Gracias por acompañarnos en esta primera intervención en televisión. Sé que vamos a esperar el tiempo oficial para ir conociendo ya el debate en el que se van a someter las diferentes plataformas de campaña que van a tener los candidatos que van a buscar ganar en los próximos comicios de la alcaldía de Santa Tecla. Hasta el momento se perfilan 3, ¿verdad? No sé si los otros partidos lo tienen, que es nuevas. No, creo que sí, también está una candidata en Vamos y un candidato en el PDC. También de Vamos, sí, es cierto. Sí, es cierto, hay Vamos. ¿Y quién más? Del PDC. Y del PDC, ¿verdad? Sí. Pues sí, ya eso serían 5. 5. ¿no? Exactamente. Vamos a estar pendientes de hacer un buen debate con ustedes. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Buen día. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.